¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es la primera sesión del programa Time My gratuito que se está dando para padres y madres en su modalidad virtual. Acuérdense que antes de iniciar estas sesiones, por favor, se les pide completar un cuestionario y al acabarlo, los 3 videos que se les va a enviar, también se les va a pedir la colaboración de llenar un cuestionario. Todo esto con el fin de que estas sesiones continúen de forma mucho más regular para que lleguemos a mucha más población. Si bien es cierto, ahora hemos tenido una cantidad de apoyo de parte de la municipalidad y el área de registro civil, queremos que ese apoyo se incremente y para eso necesitamos números tangibles o pruebas tangibles de que realmente el programa ha servido y que su contenido es necesario para ustedes y para las familias arequipeñas en general. Bueno, en la primera sesión vamos a hablar básicamente de lo que son la conciencia o el conocimiento que nosotros como padres tenemos sobre las características personales, de comportamiento de nuestros hijos según su etapa de desarrollo y la circunstancia de vida en la que se encuentren. Para esto es importante mencionar 2 cosas. Hay cosas que nosotros consideramos que nuestros hijos pueden hacer, lo que nosotros pensamos que ellos pueden hacer a determinadas edades y lo que realmente pueden hacer. Aquí surgen 2 posibilidades. Yo como padre puedo o sobredimensionar las habilidades de mi hijo, o sea, pensar que puede hacer cosas que para las cuales todavía no está preparada según su desarrollo normal, físico, primero motor, eh, y por otro lado puede pasar que como padres a veces minimicemos las habilidades para las cuales ya están preparados nuestros hijos a afrontar. ¿Por qué esto es importante conocerlo como padre? Porque nosotros a raíz de esto, a raíz de lo que nosotros pensamos que ellos pueden hacer, determinamos en casa, por ejemplo, una estructura, una dinámica familiar, una forma de comunicación e inclusive planteamos reglas, órdenes, ¿no? Y brindamos responsabilidades. No es la misma responsabilidad que nosotros brindamos a un niño de 3, 4 años que a un niño de 10, 11 años, ¿ok? Pero el establecimiento justamente de esto, de la estructura, de la dinámica familiar y de la comunicación, disciplina, normas, todo eso va arraigado mucho con lo que vamos a ver estamos inculcando nosotros como padres en su conducta y en su personalidad. Entonces, cuando hablamos de una crianza, hay que tener en cuenta primero un factor de desarrollo, es decir, en qué etapa se encuentra, qué ha desarrollado y qué aptitudes tiene para poder plantear responsabilidades, para poder plantear temas de conversación, para poder plantear información que hay que entregarle a nuestros hijos. Entonces, cada etapa requiere de un chip diferente de nosotros como padres. Por eso es que se dice que la crianza no es algo estático, ¿no? No vas a aplicar siempre lo mismo con tu hijo, ¿no? O con tu hija, sino que esto va cambiando dependiendo de en qué etapa se encuentra, de cuántos años tiene, y otros factores ya mucho más personales, ¿no? Y aplica también que nosotros en la crianza no podemos duplicar cosas que hemos aprendido con uno de nuestros hijos, con otro de nuestros hijos, ¿no? La crianza es algo muy personalizado, depende mucho del niño, del padre y de la etapa en la que ambos se encuentran. Entonces, siempre hay que tratar de obtener la mayor cantidad de información para nosotros como padres poder tomar una decisión correcta sobre la educación de cada uno de nuestros hijos. Ok, sabiendo esto, vamos a iniciar solamente en esta sesión desde el punto de vista del desarrollo tanto físico, motor, del lenguaje, social y psicológico de nuestros hijos. Puntos generales, ¿sí? Porque hay muchos más componentes dentro del desarrollo, pero quiero hacerlo lo más corto posible. Primero, en el primer trimestre de su vida, de los 0 a 3 meses, el pequeño ya sonríe, cuando le hablan. Estos son los primeros indicios de la sociabilidad que va a tener nuestro pequeño y además tiene mucho que ver con el lenguaje porque cuando nosotros realizamos estimulación del lenguaje trabajamos mucho lo que son los labios, la lengua y los cachetes y el rostro, su movilidad, ¿no? Entonces ahí los pequeños empiezan a hacer gestitos, por ahí pucheritos o sacan la trompita, ¿no? Entonces y el mero hecho de sonreír ya representa un ejercicio para el rostro, para
los labios para la lengua. Entonces, hacer gestos a esta edad es muy importante porque después, progresivamente, eso se puede volver en un fonema, es decir, sus primeras palabras o sus primeros sonidos. Nos vamos a dar cuenta desde este punto que hay ciertas cosas que van a ser el inicio para, ¿no? Por ejemplo, pasemos a la siguiente destreza que va a adquirir en estos 3 primeros meses. Ellos tenemos que lograr que se sientan cómodos echándose de barriguita, ¿no? Porque normalmente los pequeños están echados sobre su espalda y juegan, digamos, con sus manos o se meten las manos a la boca. Pero lo que debemos lograr es tratar de que ellos se den vuelta solos, eso primero, después logramos que se echen y una vez que se echen, intentar que puedan respirar, o sea, que no, porque acá pasa muchas veces que a veces los pequeños se ahogan, ¿no? Porque no saben respirar estando echados sobre su pecho. Entonces, tratar de que levanten su cuellito y que respiren con normalidad. Estas actividades son actividades que nosotros debemos estimular, ¿no? Lo vemos echadito, lo colgamos echadito en su cama y de repente con algún juguete tratamos de que se dé vuelta por un lado, luego tratamos de que se dé vuelta por el otro, hasta lograr que se ponga de pancita y una vez que esté de pancita tratar de calmarlo y lograr que pueda estar tranquilo echado durante un tiempo, algo largo de tiempo. Algo durante un tiempo continuo, ¿no? Que puede ser cortito al inicio, pero tratar de que se sienta cómodo en esa posición. Ahora, ¿qué es algo que debemos recordar nosotros como padres? Va a ser todo el proceso de cambio, cualquier proceso de enseñanza o de cambio que nosotros propiciemos como padre, va a ser algo que lo va a sacar de su zona de confort a nuestros hijos e hijas y va a provocar de repente incomodidad en ellos y llanto o gruñidos o al inicio no, porque los bebitos cuando no se sienten cómodos con algo, inclusive los niños, cuando no se sienten cómodos con algo, recurren a lo que para ellos es natural, ¿no? Se sienten temerosos y lloran o gritan o se enojan, ¿no? Entonces, eso es algo normal. Lo que nosotros debemos buscar es que se acostumbren a esas posibilidades. Por ejemplo, en estimulación temprana nosotros hacemos esta actividad a los pequeños para enseñarles a gatear y después posteriormente a caminar y siempre van a llorar un poco o al inicio cuando estén en esa posición van a sentir mucha incomodidad y lo que debemos lograr, intentar proteger son dos cosas, hacer la actividad mucho más frecuente para que se sientan más cómodos con ella y segundo, intentar de que no se lastimen de alguna forma. En este caso, ¿cuáles son las posibilidades que se puede lastimar? La cabeza al momento de dar la vuelta y segundo, la respiración, porque no logra hacerlo con el pecho delante, ¿no? Es muy común controlar siempre que estén respirando los bebitos, porque a veces hay un poco que se ahogan por el peso que infringe todo su cuerpito delante. Acordémonos que estas son las primeras veces para nuestros bebés. Primera vez que se pone de pechito, primera vez que levanta su cabecita con su cuello, ¿no? Porque lo hemos acostumbrado a que esté echadito. Entonces siempre va a sentir incomodidad, solo hay que tratar primero de cuidar su cuerpo, su salud física y ser constantes para lograr progresos. ¿Qué más? A esta edad también, aparte de sonreír, comentamos que ellos emiten sonidos, ¿no? Cucharitos o incluso pequeñas vocales o pequeñas letras separadas, ¿no? A, U. Después ya vamos a ver que progresivamente esas letras se van a volver más prolongadas. ¿Y esto qué significa? Que nuestro pequeño ya también está aprendiendo a controlar y respirar el aire para poder decir letras u oraciones mucho más largas. Ya no será A, U, E, va a ser A, E, U, ¿no? Entonces, eso requiere mucho mayor tomada de aire por parte de nuestro pequeño. ¿Qué pasa si no lo está haciendo? Intentar que lo haga o hacer alguna clase de ejercicio de soplo o de respiración, ¿no? Acuérdense que estos hitos son los hitos que nosotros tenemos que tener en cuenta como padres para, si es que no se están haciendo, poder estimularlo nosotros o llevarlos a un centro de estimulación para poder no retrasar su desarrollo normal, ¿no? ¿Qué más puede hacer esta edad? Bueno, vamos a intentar que sostenga la cabeza levantada. Eh, Como comentamos, cuando los volteamos, siempre sostener que su cuellito se levante para que pueda respirar y después también para que sea mucho más fácil al momento de gatear, que es lo siguiente que va a pasar. Vamos a notar también
que empieza a responder a sonidos, ¿no? Con sus ojos o que sonidos que le llaman la atención. Esto es algo de comprobar muy rápido y muy importante, y también tiene que ver con los procesos cognitivos que va a desarrollar. Acordémonos que todos los procesos cognitivos, inteligencia, atención, memoria, etcétera, son no solamente algo para lo que los pequeños están predispuestos, sino es algo que también debemos estimular, ¿no? La memoria, especialmente la memoria y la atención, son cosas que se trabajan desde pequeños. ¿Qué más? A esta edad ellos pueden agarrar objetos con una sola mano. Yo aconsejaría que se trabaje, por ejemplo, se le da varios objetos de diferentes formas y texturas. eh, Primero con una mano, no, por ejemplo con la derecha, se termina el juego, se realiza una pausa o se juega con otra cosa y luego probar lo mismo con la otra mano, para trabajar también un poco lo que es la lateralidad, trabajar de igual forma ambas manos, pero sin mezclarlas o hacerlos, digamos, una mano un juguete y después así, porque todavía no están en el proceso de entender su lateralidad y de repente por ahí podemos confundir a los pequeños. Pero agarrar objetos es algo que sí puede, y yo aconsejo que si el juguete es con muchas más texturas y sensibilidades, pues mucho mejor, porque acuérdense que al menos el primer año de su vida el pequeño va a ser muy táctil, o sea, va a ser muy sensorial por medio de las manitos, por medio de sus piecitos. Es la forma en la que él conoce, palpa el mundo y aprende también. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, yo no aconsejo que a los bebitos se les ponga zapatitos, ¿no? De consuelitas o guantes o algo que vaya a impedir este modo de aprendizaje, esta vía de aprendizaje que tienen. Al menos no en su área de juego, ¿no? O en su cunita, ¿no? Porque es la vía por la cual los pequeños están conociendo al mundo, según su tacto. Y eso también aplica a los pies. Entonces, yo por el momento aconsejaría, al menos si el pequeño todavía no camina, que no se le coloque zapatitos con suela o muy rígidos o guantes o cosas así que puedan impedir esta vía de conocimiento para ellos. ¿Qué más puede hacer un pequeño a esta edad? Pues la verdad es que a esta edad los pequeños se cogen mucho objetos y se los colgan a la boca. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como padres? Yo aconsejo juguetes pequeños no, porque puede ocurrir alguna clase de atragantamiento. Yo aconsejo juguetes grandes, lavables, de muchos colores y texturas. ¿Qué más pasa a esta edad? Ah, ya, y algo que me olvidaba, es muy importante reconocer y no, digamos, evitar que esto suceda, porque no lo hacen, digamos, por maldad, ¿no? Que los pequeños se agarran objetos al agua y se los colocan. Si no es la forma, otra vez comento, es una vía de conocimiento para ellos. Es más, desde su ojo hasta su mano, esta es la forma en la que ellos determinan lejanía o cercanía. Si ellos pueden tocar algo con sus manitos, saben que está cerca. Y si no lo pueden tocar, entonces saben que algo está lejos. Entonces es también parte del aprendizaje de su coordinación y de su habilidad mano-ojo, ¿no? Y de empezar a hablar de una conciencia visoespacial. Entonces, los pequeños ya sabemos, es parte de su desarrollo, que a esta edad se cojan o se llevan cosas a la boca con mucha facilidad. ¿Qué más pueden hacer a esta edad? Puedes perseguir un objeto con su mirada y prestar atención también por pequeños ratos cuando algo suena o cuando algo les llama la atención. De repente es una forma también de interactuar con nuestros pequeños, ¿no? Con diferentes sonidos para captar su atención, y puede ser una forma para iniciar la comunicación con el padre por medio de sonidos, ya que los pequeños todavía no están hablando, ¿verdad? ¿Qué más? Ahora, de 3 a 6 meses, el segundo trimestre de un pequeño, ya hablamos no solo de que dijimos al inicio, el primer trimestre va a sonreír, quizás va a hacer gestitos con la boca, pucheritos y alguna clase de sonido muy suelto. En este trimestre, pues él ya empieza a reír a carcajadas. Entonces ya son también algunos pequeños indicios de lo que va a ser su sociabilidad, ¿no? De cómo se va a relacionar con las personas. Ya vemos
el inicio de los sentimientos más básicos, ¿no? En este caso, la alegría. Dentro de un rato vamos a ver la ira, la tristeza, ¿no? Los más básicos hasta llegar a complejizar de estas emociones, por ejemplo, en la adolescencia o en la niñez, ¿verdad? Entonces, el reírse a carcajadas no solo implica algo social, sino también tiene que ver con su lenguaje. Ya puede emitir sonidos durante bastante tiempo. Nosotros vemos que cuando un bebé se ríe, no se ríe de una forma corta, ¿no? A veces se ríe mucho, muy largos. Entonces, eso también indica que hay un proceso de lenguaje que se está logrando. ¿Qué más puede hacer un niño en esta etapa? Pues ya se orienta un poco más respecto a dónde pertenece cierta clase de sonido. Acordémonos que al inicio él emitió un sonido y eso le llamaba la atención y ahora no solamente le va a llamar la atención, sino también va a saber orientarse hacia dónde es el sonido, es decir, agudeza auditiva. Inicia la agudeza auditiva. ¿Qué más puede hacer? Un pequeño a esta edad ya va a gritar o va a pedir atención. El pequeño no se puede comunicar con palabras, se va a comunicar con llantos o gestos o gritos o señales no verbales como las manos, ¿no? ¿Qué más hace en esta etapa? Ya, acoge un juguete. Dijimos que él puede agarrar un juguete, ahora lo sostiene por mucho más tiempo y ya debemos lograr que inclusive coja juguetes más grandes, ¿no? De repente con las dos manos. Em, ¿Qué más puede hacer un niño a esta edad? Ya hace sonidos más varios. Podemos intentar estimularlo con alguna clase de onomatopeya, puede ser onomatopeya de animales, de vehículos, medios de transporte, y también emitir sonidos, de repente otorgar sonidos a objetos en la casa, ¿no? Agua, glu, 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 timbre, ding-dong, ¿no? O sea, ya tratar de enseñarle palabras también mediante sus sonidos para agilizar mucho más su estimulación del lenguaje. ¿Qué más puede hacer un niño a esta edad? Pues ya dijimos que se puede a esta edad ya debe lograr estar echadito de pecho como está en la imagen e intentar incrementar la fortaleza de sus manos, empujándolas contra el piso para tratar de ya no solamente estar echado, sino de levantar la parte de arriba de su torso y su cabeza, ¿no? Eso ya también es el segundo paso para que él ya empiece a gatear. ¿Cómo podemos estimular el gateo en esta etapa? Con la actividad del paracaídas, que es agarrar el pequeño del torso, nosotros en la parte de atrás, el pequeño lo agarramos aquí delante y lo llevamos para la parte de adelante, intentando que sus manos sea lo primero que toque el suelo antes que su cabeza y su torso, ¿no? Esa actividad se trabaja con el padre o la madre o alguno de los padres y alguien que esté colaborando, siempre para tener el cuidado de su cabecita y de que no se caiga ni de frente ni de nuca, ¿no? Ya en esta etapa, como vamos a empezar a ver que él va a empezar a querer gatear, a levantarse, probablemente después ponerse de pie y caminar, hay que tener mucho cuidado con las caídas de la cabeza. Entonces, siempre vigilantes. ¿Qué más puede hacer a esta edad? Pues ya no solamente se va a llevar las manitos a la boca, sino también los pies se los coloca a la boca. Ya está aprendiendo también una perspectiva mayor, ya no solo es con lo que toca con las manos, sino también lo lejos que van sus pies. Entonces la perspectiva ya también no solamente para gatear, sino inicia la perspectiva cuando él se vaya a poner de pie y vaya a ver la distancia de su cuerpo. Em, y también a esta edad ya empieza a intentar algunas cosas de independencia, como son, por ejemplo, las de comer, ¿no? Él va a intentar agarrar la comida con las manos. A esta edad todavía no puede con las cucharas ni tenedores y va a intentar cogérselas y llevárselas a la boca como hacía con los juguetes. Después, en el segundo trimestre, ¿qué logramos con un pequeño en esta etapa? Bueno, en esta etapa ya el pequeño puede decir mamá o papá, dependiendo de cuál ha sido la palabra más recurrente que ha escuchado. Normalmente es mamá o papá, porque suele ser la palabra que más se dice, pero va a empezar a decir sus primeras palabras. Al inicio pueden ser silábicas, o sea, separadas, y después ya las va a empezar a juntar.
¿Qué aconsejo yo para que no haya un déficit o un retraso en el lenguaje? Que seamos muy comunicativos con nuestros niños desde muy temprana edad, es decir, desde el primer mes, aprovechar cada oportunidad que nosotros tenemos alimentándolo, vistiéndolo, yendo de compras para hablarles, ¿no? De repente cuando son pequeños y los estamos arrullando, contarles de nuestro día, ¿no? Cantarles cosas o contarles cuentos. Ya cuando son más grandes, cuando comen, nombrarles las cosas, o cuando jugamos con ellos, nombrarle colores, formas, sonidos de animales. Toda oportunidad con nuestros pequeños es una oportunidad de que nosotros podamos estimularlos, al menos en el lenguaje. ¿Qué más puede hacer un niño en esta etapa? Pues ya aprende qué es el no y reacciona a él. Ya le otorga un significado. Sabe qué pasa cuando un padre o una madre dice no. Entonces ya estamos empezando a darnos cuenta de que los niños ya no solo pueden utilizar palabras, sino saben qué es lo que significa. Imitan gestos y sonidos. En esta etapa también ya puede tomar objetos más pequeños usando sus deditos. El famoso efecto de la pinza que después va a ser muy útil cuando, por ejemplo, vaya a empezar a escribir, ¿no? Porque hay muchos, por eso a veces hay muchos niños que no pasan por esta etapa y después cuando tienen que agarrar un marcador lo agarran así. Y lo más normal es que lo agarren como el efecto pinza así, ¿no? Para que tengan facilidad para escribir. Entonces, de repente para motivar o estimular eso, podemos poner objetos más pequeños en una hilera y empezar a intentar que los recojan uno por uno. Aquí también de repente podemos empezar a hacer actividades ya no solo estimulando su motricidad gruesa, que era lo que al inicio queríamos, sino también su motricidad fina, enhebrar fideitos, ¿no? O recoger bolitas con un hilo, ese tipo de cosas. Ya actividades mucho más finas que requieran también de la estimulación de sus deditos. Empezar a pintar quizás, ¿no? ¿Qué más puede pasar a esta edad? Pues ya nuestro pequeño ya no solamente agarra un objeto en su mano por un tiempo prolongado y puede darnos el objeto y regresárnoslo, sino también ahora puede intercambiar con una mano de la otra, ¿no? Entonces lo tiene en una mano y lo pasa y lo pasa. Y es también un inicio de el entendimiento de su lateralidad y una forma también de seguir estimulándolo para que vaya avanzando en su motricidad. También puede ser el hecho de tener un pote con bolitas o lentejas o lo que fuera e intercambiarlo de un bote al otro, ¿no? Eso también ya va a incrementar no solamente su coordinación, no va a trabajar su motricidad, sino también ya pensando en qué actividades y responsabilidades le puedo brindar a mi pequeño para que sea mucho más autónomo. ¿Qué más puede hacer en este app? Pues ya va a empezar a pedir que lo carguen, ya hay una comunicación un poco más fluida con los padres, no verbal, pero sí muy gestual. Entonces levanta las manos cuando quiere que lo carguen, oye, entiende que es así, dame, que es no, que sí, ¿verdad? Entonces hay un establecimiento de comunicación un poco más gestual. No hay que acostumbrarlos durante este trimestre, les aconsejo que no lo acostumbren mucho a eso, o sea, sí es una etapa, pero ya en la siguiente nos vamos a dar cuenta que él tiene que empezar a salir de su zona de confort para poder empezar a hablar también, ¿no? Porque hay pequeños que llegan a consulta y todavía no dicen muchas palabras ni se comunican y ya tienen, por ejemplo, 2 años o 3 años, y es porque quizás nunca los papitos los sacaron de esa zona de confort de la comunicación gestual, pasar de la comunicación gestual a una comunicación un poco más verbal. Entonces, esto, si bien es cierto, es una etapa, porque el pequeño todavía no puede hablar, es una etapa transitoria. Es decir, que en algún momento va a dejar de pasar y vamos a intentar de que los niños se traten de comunicar con nosotros con pequeñas onomatopeyas o con sonidos. ¿Qué más? Ahora pasemos ya, estamos hablando de un niño de 9 meses a 12 meses. Antes de continuar, es importante recalcar que yo pongo este rango de tiempo em,
en el que puede cumplir el pequeño esta destreza o bien al primer mes, es decir, por ejemplo, en este caso a los 9 meses, o a los 12 meses. Entonces, cuando yo como padre me debo preocupar de que no haya cumplido esta destreza, quizás en este caso, por ejemplo, de 9 a 12 meses, cuando él cumple 13 o 14 meses, ¿no? A veces cada niño se desarrolla a su propio ritmo dependiendo de su contexto y de la estimulación que está recibiendo. Entonces, y cada niño también tiene aptitudes para ciertas cosas, son buenos, más mejores, digamos, para algunas cosas que para otras. Entonces, no significa que esto sea algo escrito en piedra, sino es un rango de edad tentativo en el que nosotros ya debemos saber que deben adquirir cierta clase de habilidades. Ok, continuemos. Entonces, en este trimestre, ¿qué vamos a lograr? Un niño de este rango de meses ya se debe poner de pie, apoyado de algo o con ayuda de alguien. Eh, ya puede meter y sacar objetos de un recipiente, ¿no? Los saca y los mete. Ya juega a las escondidas. Esto es porque todavía a esta edad los pequeños no tienen conciencia de conservación. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un pequeño que no ve algo o mira un objeto y este objeto sale de su rango visual, para él dejó de existir. O sea, ya no, si no lo puede visualizar, no existe. Eso se llama la conservación, las habilidades de conservación o la conciencia de la conservación. Pasa lo mismo con la conservación, volumen, cantidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero básicamente? Entonces, todavía él no tiene adquiridas ciertas consideraciones respecto al mundo. Entonces, por eso pasa a veces que, por ejemplo, un papá deja a su hijo durante un momento y el bebé llora y se desespera, pero eso es porque él cree que el papá dejó de existir, ¿no? Entonces, por eso es que en esta edad, por ejemplo, el juego de las escondidas es algo muy fascinante para ellos, porque para ellos significa que alguien deja de existir y vuelve a existir y deja de existir y así. Y ya después vamos a ver que conforme va desarrollándose el niño, va desarrollándose también su cognición y su cerebro y ya entiende cosas mucho más profundas. ¿Qué más pasa a esta edad? Pues puede señalar mediante gestos lo que él quiere, ¿no? Hay lo que les comentaba, un lenguaje no hablado entre padres e hijos, al que, recalco otra vez, no nos debemos acostumbrar. Ya entiende también lo que es el dame y toma y quizás alguna otra clase de orden que haya sido acostumbrada entre padres e hijos, ¿no? Los pequeños de esta edad, por ejemplo, entienden lo que es el hola y adiós o sí, no, etcétera. Ya empieza a dar los primeros pasos, ya no solamente se pone de pie, sino también empieza a dar sus primeros pasos, obviamente con ayuda. Y aquí es donde otra vez voy a recalcar que hay que tener mucho cuidado cuando se estén estimulando esta clase de cosas. Debe haber al menos dos adultos, porque se puede caer para atrás o para adelante. Y algún tipo de incidente como estos, cuando recién está aprendiendo esta habilidad, puede ser un poco perjudicial para su desarrollo porque le puede generar alguna clase de miedo o trauma. ¿Qué más? Ya responde a su nombre, ya se identifica, son los primeros indicios, digamos, de su identidad, ya sabe quién es Luis, por ejemplo. Él sabe que Luis es él, ¿no? Y también, ya para esta edad nosotros debemos ver que no solamente gatea, sino que antes quizás gateaba o lo tenían en su cuarto, pero ahora no solamente va a querer conocer y palpar y descubrir el mundo dentro del cuarto, sino va a querer salir de él, ¿no? Gatear por toda la casa, recorrer espacios mucho más grandes, está mucho más interesado en explorar el mundo y para él antes el mundo representaba solo alguna clase de habitación y alguna clase de personas, pero ahora es importante que ya también lo saquen quizás al parque, que conozca adultos, no muchos desconocidos y tampoco aconsejo que todos lo estén cargando, ¿no? Como que lo estén pasando como si fuera un muñequito, porque eso lo va a asustar, pero sí tiene que conocer diferentes caras, diferentes texturas, diferentes ambientes de su casa, diferentes olores, etcétera. Todo eso lo estimula, que se estimule por todos sus sentidos. Ahora, hablemos de un niño de 1 año a 2 años. Si se dan cuenta, ya no estamos hablando de meses,
¿Por qué? Porque los hitos en el desarrollo, es decir, esas cosas importantes, resaltantes que queríamos hablar en este video, ya se van haciendo mucho menos y ya el rango de tiempo para lograr cierta clase de metas es mucho más largo, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ir hablando de un año y probablemente después vayamos hablando, cuando hablemos, por ejemplo, de la adolescencia o niñez temprana o media, vamos a hablar de rangos de edad, ya no solamente de un año. Es algo normal porque ya van logrando cierta clase de habilidades mucho más certeras y que requieren mucha más cantidad de tiempo para ser aprendidas. Un niño de un año a 12 años, ¿qué debe lograr en su ámbito motor? A los 12 años, es decir, al año, a los 12 meses, perdón, es decir, al año, él debe ya caminar, al menos de la mano de una persona, y intentar apoyarse en muebles para poder caminar solo. En el ámbito de la coordinación, él debe tomar cosas con sus dedos índice y pulgar, lo que les comentaba del efecto de la pinza, y tener mucha conciencia para hacerlo, o sea, ya no soltarlo. ¿Se acuerdan que lo estimulamos hace unos meses? Acá ya debe tener estabilidad lograda. Y también ya busca cosas que se desaparezcan. Aquí estamos hablando de que su cognición ya se ha desarrollado. Esa idea de la que hablamos de la conservación ya se está desvaneciendo, ¿no? Ya tiene mucho más conciencia de lo que son las distancias, el volumen, los largos o medidas y por supuesto también la conservación de las cosas, de que no desaparecen cuando salen de su rango visual. ¿Qué más pasa en un ámbito social? Pues ya disfrutan de la compañía de otras personas, normalmente de personas adultas porque son la figura que más se parece a los padres o las madres, ¿no? Y en un ámbito del lenguaje, su desarrollo es que ya al menos van a decir tres palabras que ellos conocen, e inclusive puede ser entre 3 a 10 palabras, y ya reaccionan desde una forma emocional cuando se les dice no. Aquí es un punto que quiero resaltar porque a veces los papitos a temprana edad, es decir, el primero o segundo año, son muy consentidores con sus hijos. Y llegados los 3 a 4 años, ven los resultados de esas aptitudes con ellos, ¿no? Que son, quizás no siguen órdenes o es difícil controlar sus emociones. Pero eso es porque en esta etapa, que ya entendieron el no hace unos pocos meses, ahora van a reaccionar emocionalmente hacia ellos. Y es adecuado que haya ocasiones en las que a un niño de 1 o 2 años nosotros le digamos que no, y es adecuado que en algunos momentos, dependiendo de nuestras condiciones, digamos que sí. O sea, no debemos ser en esta etapa muy consentidores porque después es algo que van a forjar en su personalidad, es una sinapsis que van a hacer en su cerebro y es un hecho un hito, un hecho que van a conservar en su mente mientras van a seguir creciendo. Entonces, no es algo que hay que minimizar. A los 18 meses, un niño desde el ámbito motor ha desarrollado que ya puede caminar solo, ya puede dar inclusive algunos pasos hacia atrás, es decir, puede retroceder y puede correr con poca estabilidad, es decir, correr de una forma muy graciosa, pero ya están empezando a mejorar su estabilidad y su equilibrio. En el ámbito de la coordinación ya debes tener ciertas aptitudes de independencia, como es, por ejemplo, el ayudar al momento de vestirse. Ya intenta rayar papeles, es decir, ya puede agarrar objetos y pintar con ellos, ¿no? Al inicio yo aconsejo que sea con témperas. Este es el momento, digamos, para estimular con las témperas, con la plastilina, con los plumones, colores, etcétera. Y además puede tomar objetos, 3 objetos, 4 objetos, una buena cantidad de objetos y ordenar cubos haciendo una torre o haciendo una pequeña hilera. ¿Esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, nosotros ya vemos que nuestros pequeños tendrían la habilidad o la responsabilidad en casa de poder recoger sus juguetes, ¿no? O de lavarse la cara sabiendo que ya tienen la fuerza suficiente en su rostro como para hacer cierta clase de actividades, porque ayudan a vestirse, ¿no? Entonces, ya son responsabilidades que nosotros podemos otorgarle a un niño de entre 1 a 2 años. En lo social, ¿qué cambia en lo social? Ellos empiezan
colaborar en tareas simples. Depende mucho de cómo sea la dinámica con los padres, pero si la dinámica ha sido muy buena, entonces van a entender qué es la colaboración y qué es la ayuda, ¿no? Desde esa temprana edad. Y además también van a poder responder cierta clase de preguntas, como por ejemplo, se inicia la idea de lo que es la correlación, ¿no? Si tú le dices a un niño zapato, él te va a mostrar su piecito, ¿no? O sea, porque ya está empezando a relacionar la función de cierta clase de objetos con él y así con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, le muestras un tenedor y él sabe que es para comer. Ya le otorga funcionalidad a cierta clase de objetos. Aunque no pueda nombrarlos o no pueda decirlo en una oración, ya lo sabe. Ya hemos desarrollado en él ese conocimiento. ¿Qué más puede hacer un niño de 18 meses? En el ámbito del lenguaje, él ya dice, eh, al menos tiene aprendida 6 palabras a más, ¿no? En los 12 meses hablábamos de 3 palabras a más. Aquí ya hablamos de que como mínimo tiene que saber 6 palabras a más palabras y las debe usar para expresar más sus emociones y deseos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un niño puede decir, dame pan, o quiero agua, quiero papá, ¿no? O quiero mamá. Entonces ya expresa emociones por medio de sus palabras y hace pequeñas frases, o sea, junta 2 palabras para generar una pequeña frase. Y también ya puede reconocer personas y objetos o comprende mucho mejor las órdenes. Personas normalmente suelen ser personas que ve recurrentemente en la familia, ¿no? Sabe que qué sé yo, Rosario es su mamá, ¿no? Y que Natalie es su abuela, por ejemplo. Entonces ya también establece relaciones entre rostros, nombres y qué son de él. Igualmente con juguetes, ¿no? Establece ya vínculo con ellos y les otorga un significado. Ahora, hablemos de un niño de 2 años, de 24 meses. Ya un niño de 24 meses se puede parar con un pie, con ayuda. Para esto, a los 18 meses, casi me olvido, debemos, ya que él está de pie y da pequeños pasos solos, de repente jugar con un poco con su equilibrio, que levante un piecito y después que cambie al otro pie, para ya no solo buscar un equilibrio al momento del que él corra o sube escaleras, sino también generar o estimular este siguiente paso que vamos a lograr a los 2 años, que es que se pare completamente de un pie. Ahora también aquí, ya que ha logrado la estabilidad para poder correr, ya puede empezar y que ya ha logrado el equilibrio de ponerse de un solo pie, puede iniciar las actividades, por ejemplo, de subir una escalera, que requiere mucho mayor equilibrio. En todas estas trabajar toda esta actividad motora, yo siempre aconsejo, y lo voy a recalcar una última vez, que haya mucho cuidado, al menos respecto de las caídas, ¿sí? Cuando vayan a trabajar la escalera, cuando vayan a trabajar de que se ponga de pie o incluso cuando se trabaje que esté sentado, hay que tener mucho cuidado con eso porque acuérdense que el equilibrio es algo que recién está adquiriendo. O sea, en el primer trimestre es algo que casi carecía, en el segundo trimestre es algo que va logrando y hasta aquí a los 2 años es algo que ya ha logrado, pero no es una habilidad que he logrado totalmente. Entonces seguimos teniendo que tener cuidado al momento de que sube escaleras, de que corra o inclusive de que se ponga de un pie. Aquí, por ejemplo, podemos hacer actividades de salto, podemos hacer actividades de teja en el piso, ¿no? Todo por medio del juego es algo que podemos estimular en nuestros pequeños. En el tema de la coordinación, a los 2 años, él ya puede sacar e introducir cosas de un frasco o de una botella, ya puede hojear libros, aunque él no lea, las figuras y todo eso le llama mucho la atención, y ya puede armar objetos mucho más grandes, ¿no? Con muchas más dimensiones, y esta es una etapa en la que va a ser muy imaginativa. También en esta etapa comienzan a compartir juguetes con otros niños. Hablábamos de que al año ellos sentían o disfrutaban mucho más de la compañía de los adultos.
En esta etapa, a los 2 años, ya no solamente disfrutan de la compañía de adultos conocidos, sino también vamos a ver por medio del juego, de la forma en que comparten, cómo es la relación que van a establecer después con otras personas. Es decir, cómo es su dinámica de sociabilizar, lo vamos a determinar por medio del juego. Eh, por ejemplo, cuando los pequeños están jugando y nosotros los dejamos un rato solos, si hay agresión o si no, el pequeño no comparte, entonces son indicativos, son alertas para nosotros de que lo más probable es que la forma de relacionarse con los pequeños todavía no es algo que se ha logrado desde una forma prosocial, ¿no? De una forma amable o altruista. Y esto a veces pasa porque los pequeños no tienen mucho contacto con otros niños de su edad. Entonces, ¿qué aconsejo yo? Que desde cumplido el año para adelante empiecen las citas de juego o las citas al parque, ¿no? Que tenga cierto contacto con los pequeños. Antes lo podía tener, sí. No había mucha relación, si bien es cierto, porque no pertenecía a su área de desarrollo, pero siempre es importante que el niño vea que hay otros niños de su alrededor y que eso no significa que va a perder atención o cuidado por parte de los adultos que lo acompañan. ¿Qué más puede hacer en el ámbito social? Pues ya debería avisar para ir al baño. Para esto nosotros como padres debemos primero quitar obviamente el pañal, después, perdón, primero enseñar a pedir para ir al baño y después quitar el pañal, después enseñar el vacío, ¿no? Entonces todo eso es un proceso. Nosotros no podemos pretender que hoy día le quitamos el pañal e inmediatamente va a ser en el vacío. Al contrario, es algo que de repente lo puede molestar, lo puede juzgar. Acuérdense que desde el inicio hablamos que cada cambio que experimenten nuestros hijos va a ser algo, va a depender mucho de la forma como nosotros estemos tomando la situación, ¿no? Entonces, siempre hay que hacerlo por pasos, progresivamente, con pequeños logros chiquitos para lograr esa meta grande, ¿no? Entonces, a esta edad ya al menos él debe aprender o debe haber logrado la habilidad de avisar para ir al baño, ya debe comer solo, es más, ya debe comer solo con cubiertos. Y también le podemos enseñar a hacer ciertas actividades de limpieza, ya no solamente quizá limpieza de cara, de manos, sino también de repente limpiar cuando él vaya a terminar de comer, entre otras cosas. Porque ahí estamos practicando no solo para estimular desde el ámbito motriz, sino también desde el ámbito social, porque implica responsabilidades, porque le otorga un nuevo conocimiento al que es, por ejemplo, la limpieza o que es el cuidado, etcétera. Y en el ámbito del lenguaje también el pequeño ya tiene que ir ampliando su vocabulario, entonces ya no solamente sabe personas de su familia o sabe entender órdenes, sabe dar pequeñas frases de 2 palabras, sino que a los 2 años él ya debe saber ciertas partes de su cuerpo, generalmente son las partes del rostro, ¿no? Pero si conoce muchas más partes del cuerpo, mucho mejor, porque su vocabulario es mucho más amplio y ya debe empezar a construir palabras no solamente con perdón, debe empezar a construir frases no solamente con 2 palabras, sino ya con 3 y quizás más estructuradas, ¿no? Como puede ser, quiero juguete ahora, o etcétera, ¿no? Ya le otorga diferentes contextos el pequeño. Ya no solo es una comunicación, sino se vuelve un poco más específica. Y todo esto del ampliarle el vocabulario depende mucho del padre, ¿sí? Y de la estimulación que se le da al pequeño. A los 2 años a veces llegan a consulta pequeños que no dicen absolutamente nada y babean porque tienen todo el tiempo la boca cerrada, entonces se genera baba en su boca y bota un poco de babita. Y eso es porque a veces como padres nosotros no nos hemos sacado de su zona de confort para poder generar otra vía de comunicación que ya no sea la gestual y la no verbal, sino que sea una más hablada. Y otro punto es también que depende mucho de las palabras que nosotros repetimos para que el pequeño pueda reconocer. Y no solamente es que él las repita, sino que él las entienda, ¿no? Por ejemplo, jugamos con el pequeño y le decimos rojo, 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 ¿no? ¿De qué color es? Podría ser la pregunta. Es rojo, ¿no? ¿De qué color es este otro? Es rojo. ¿De qué tamaño es? Este es más grande que este.
ese es más pequeño que este, ¿no? Entonces, tratar de darle lógica a las palabras que él también va aprendiendo, porque no solamente se trata de ampliar su vocabulario, sino que él entienda el significado de la palabra. Si bien es cierto, no te lo va a decir, no va a decir rojo es un color, ¿no? Un color primario. No, no va a decir, pero él tiene que entender qué es esa palabra que está repitiendo. Ahora, aquí pues vamos a hacer un pequeño test. Pueden pausar el video si les gustaría para que ustedes, de todo lo que he hablado, que son hitos, los principales, digamos, porque hay muchos más, podríamos hablar muchos más aspectos de desarrollo de cada pequeño, pero quiero que ahorita ustedes pausen el video y piensen en algunas cosas que ustedes recuerden que un niño debe haber cumplido en el primer trimestre, es decir, de 0 a 3 meses, en el segundo trimestre, de 3 a 6 meses, en el tercer trimestre de 6 a 9 meses y en el cuarto trimestre de 9 a 12 meses. Listo. Pasando esto ya, no hablamos de una infancia, ahora vamos a empezar con la niñez temprana y la niñez media. Niñez temprana normalmente es de los 3 a los 6 años y niñez media de los 6 años, 6, 7 años hasta los 11 años. Y después vamos a hablar de una adolescencia en sus diferentes etapas. Entonces, desde el desarrollo físico de un niño de 3 años, pues vamos a hablar de un desarrollo no solo físico, sino cognitivo y psicosocial, que es un poco más complejo, porque ya no estamos hablando de un bebito, sino de alguien que va a empezar a constituir su mente y su cerebro con cosas un poco más profundas, con procesos además un poco más profundos. Primero es importante saber que a los 3 años la postura del pequeño debe ser una postura lineal al momento de pararse. Si tiene dificultades de posturas, de repente porque en el proceso de gateo, o en el proceso de ponerse de pie ha habido por ahí algunas dificultades y no ha logrado todavía un equilibrio. Entonces, eso es algo a tener en consideración. ¿Por qué? Porque a veces los pequeños cuando corren, juegan, se pueden caer mucho y esto puede ser por esto. Además, no solamente al pararse han mejorado su postura y empiezan a caminar o correr, sino que el pararse, como yo ya había adelantado hace un rato, mejora su orientación espacial. Eh, al haber estimulado con los pequeños los juegos y agarrar con una mano a otra o pasar de una mano a otra, también ya debe haber mejorado su lateralidad, ¿no? Ya le enseñamos al niño que es derecha e izquierda y él descubre cuál es su mano dominante o sus manos dominantes también. Y también vamos a ampliar su vocabulario mucho más. Al cumplir los 3 años ya debemos pensar que el pequeño tiene que tener muchas más herramientas para poder aprender en 4 o 5 años cuando va a entrar al inicial, ¿no? Entonces, los 3 años son una preparación para su etapa escolar. Ahora, hay muchos papitos que meten a sus niños a los 3 años a algún jardín o algún inicial. Esto también es posible, pero recordar que también en casa debemos seguir estimulando y trabajando eso. A los 3 años debe pasar lo que yo popularmente llamo que es el desapego, ¿no? Desde los 0 hasta los 2 años, nosotros hemos sido muy apegados a los pequeños. Yo aconsejo que seamos indispensables para los niños de los 0 a los al menos 6 meses quizás, ¿no? Porque todavía no se puede valer por sí mismo, ya, de repente hasta el año. Pero del año a los 2 años nosotros debemos empezar a soltar algunas actividades o responsabilidades de los pequeños para que ellos empiezan a trabajarlas por ellos mismos, se vuelvan un poco más autónomos. Entonces, hay que ir soltando actividades que busquen la autonomía del niño para después poder desarrollar su autovalidismo, ¿no? Que se valgan por ellos mismos. Y esto porque es muy importante, porque esta transición del desapego, como yo le llamo, es muy importante porque en algún momento, cuando van a entrar a jardín o inicial, ya no solamente va a haber un desapego emocional, es decir, que hay funciones que los papás dejan de hacer por los niños, sino también hay un desapego que
es físico. El padre ya no va a estar todo el día con el niño como era cuando es bebito, porque lo necesitaba. Entonces, para evitar estos pequeños traumas o llantos o dificultades en el momento de la separación de los padres de los hijos, cuando los hijos van a empezar su proceso de escolaridad, hay que tener esta etapa en la que nosotros vamos otorgándole validación a nuestro niño para que pueda hacer cosas él solo. Además, desde un punto de vista del desarrollo de su cerebro, los pequeños ya están llegando a cierta madurez funcional, por ejemplo, en el caso de sus órganos, ¿no? A esta edad ellos ya pueden regular y controlar sus esfínteres, y aparece la etapa en la que los pequeños ya hacen ciertas actividades solos e inclusive piden hacerlas, ¿no? Te dicen, no, 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 yo solo, yo voy solo al baño, o yo como solo, o yo me he visto solo, etcétera. Entonces, cuando pasa esto, no significa que nosotros como padres hemos hecho algo mal, sino todo lo contrario, que estamos contribuyendo para su autonomía. ¿Qué más logra en esta etapa? Pues ya dijimos que va a querer o va a lograr un poco más de independencia, realiza juegos un poco más libres y creativos, ya participa mucho más y disfruta mucho más de las relaciones sociales, es decir, empiezan los primeros amigos, ¿no? Y también imita ciertas actividades de los adultos. Esta es la etapa en la que nosotros vemos, por ejemplo, que los pequeños juegan a la familia o juegan a construir, a que son arquitectos, que son doctores, etcétera. Entonces, hay mucha creatividad porque hay mucho crecimiento y sinapsis en el cerebro. ¿Qué pasa además en esta etapa? Desde la actividad motora, es una actividad mucho más coordinada, ¿no? Por eso es que los niños ya empiezan a ser más autónomos porque también tienen cierto equilibrio, tienen cierta coordinación, ojo-mano, ojo-pie, etcétera. Pero aún así es una etapa en la que podemos seguir estimulando la motricidad fina y gruesa. ¿Qué más aparece en esta etapa? Pues las preguntas por parte de los niños. Se empiezan a cuestionar muchas más cosas. Ya no es solamente la pequeña explicación que les dábamos cuando eran más pequeños, sino empiezan a preguntar por qué y para qué y cómo así. Entonces, quieren saber mucho más porque ya han aprendido o han tratado de interpretar el mundo según lo que sentían, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije en los primeros años que era según lo que olían o tocaban o palpaban, ¿no? Ahora ya no solamente es eso, sino también quieren saber, conocer el mundo desde el punto de vista cognoscitivo, ¿no? Quieren aprender más. ¿Qué más pasa en esa edad? Ya no solamente van a construir torres lineales, como decíamos al inicio, sino también ya van a buscar hacer puentes y generar ciudades, ¿no? Lo que les comentaba, la inventiva va mucho más allá. Y también tienen movimientos mucho más finos, más desarrollados. En esta etapa también han adquirido la capacidad para empezar a hablar o ya hablar, y empiezan los primeros indicios del querer aprender y sobre todo querer razonar, ¿no? Esto va a ser muy importante, ya después les voy a explicar cuando estemos en la niñez media. ¿Qué más pasa en esta etapa? Van a desarrollar cierta clase de fundamentos sobre el comportamiento social, es decir, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en los iniciales que les ponen normas de clase, ¿no? Entonces, esa clase de normas sociales eh, que van a empezar a entender son muy propicias que las entiendan durante esta etapa, para que después las puedan aplicar mucho mejor. Entonces, también es cierto que no debemos minimizar las aptitudes para las que ya están preparados nuestros hijos. En este caso, por ejemplo, en las normativas sociales. Saber dónde se puede jugar, cuándo se puede jugar, qué cosas no se puede hacer y siempre tratar de explicarles el por qué. No subestimemos la inteligencia de nuestros hijos. Y también inicia la etapa del pensamiento lógico. Ahora, vamos a los 4 años. A los 4 años ya observamos un niño mucho más independiente, responsable hasta cierto punto, porque además ya va a iniciar su proceso de escolaridad en general, ¿no? Los niños ya inician su proceso de escolaridad, entonces ya tiene tareas. Además, seguramente a los 2 y 3 años ya ha adquirido tareas en casa, que es lo más recomendable, tareas acorde a su edad. Aquí ya ha ampliado mucho más
su vocabulario y ya puede constituir oraciones utilizando artículos, verbos, adjetivos y pronombres. Acuérdense que al menos en el tema del lenguaje y el ámbito motor, todo depende mucho de la estimulación que se le brinda. Que se le brinda en el jardín, que se le brinda en casa. Y acuérdense que los pequeños aprenden mucho más por lo que ven que por lo que les dices. Entonces hay que tener mucho cuidado desde en casa. ¿Qué más? Ya va a tener cierta clase de noción sobre tiempo y espacio, es decir, por ejemplo, hoy, mañana, ayer, etcétera. Y también en esta etapa es una etapa de muchos miedos, ¿no? Porque si la etapa anterior era etapa de preguntas, aquí ya tiene mucho más conocimiento de su mundo y hay ciertas cosas que le van a causar repelencia. Y además, desde el ámbito social, adquiere o está adquiriendo emociones mucho más complejas, ¿no? ¿Se acuerdan que antes hablábamos de una alegría de carcajadas que era muy volátil, ¿no? Un bebé se ríe de cualquier cosa o se enoja de cualquier cosa, ¿no? Son emociones muy básicas. Aquí ya empieza a complejizarlas, ¿no? Ya hay un miedo, ya identifica aquellas cosas que le generan miedo. Y también ya se identifica sexualmente. ¿Esto a qué se refiere? Depende mucho del contexto. Por ejemplo, nosotros acá que vivimos en Perú, él ve, por ejemplo, que su papá usa una corbata y terno, ¿no? O va al trabajo, etcétera. La pequeña ve que su mamá cocina, ve que su mamá también va al trabajo, que se arregle el pelo, que se maquilla, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que observe a su alrededor, en su contexto, él identifica roles de mujer y hombre, y etcétera. ¿Qué otra cosa puede lograr en esta etapa? Pues ya debe haber un desarrollo pleno, tanto del lenguaje como de su autonomía. También debe haber un desarrollo pleno del correr, ¿no? Ya no tiene que tener dificultades de equilibrio y empieza a adquirir otras habilidades motoras como son girar o detenerse cuando está corriendo, sí, frenar. Eh, ya también puede hacer actividades mucho más complejas como los triciclos o bicicletas. Ya tiene la capacidad para dibujar una figura humana con muchos más detalles. Ya no son garabatos los que va a dibujar, sino es mucho más expresivo con su dibujo y también mejora la relación con los otros niños. ¿Por qué mejora la relación con otros niños? Porque la niñez temprana, que es en la etapa en la que estamos, es una etapa de altruismo, de conducta prosocial. Es decir, los niños suelen ser muy colaborativos entre ellos, comparten mucho, actividades o emociones muy sanas, muy puras, ¿no? Pasa después porque ellos han pasado cuando eran bebitos en una etapa que era muy poco de compartir, ¿no? Muy de ellos. Pero aquí ya empieza una etapa un poco más de contacto con el mundo, de lo que se podría decir que son como indicios de empatía por parte de ellos. Por eso es que a veces antes se decía que los niños son muy, muy, muy puros, muy inocentes, porque todavía no conocen ciertas conductas por parte del mundo. Y si es que el pequeño se ha pasado de esta etapa, probablemente es porque lo ve en su contexto, lo está cogiendo de algún lado. Pero normalmente la mayoría de niños pasan por esta conducta prosocial. Ahora, a los 5 años, ¿qué pasa a los 5 años? Las principales destrezas que desarrollan es que son ya mucho más independientes, em, son menos reactivos emocionalmente. Se podría decir que hablamos de pequeños que ya empiezan a mostrar una clase de control emocional. ¿Y por qué pasa esto? Ahora, hay que aclarar que esto va a suceder solamente porque años anteriores, 2, 3, 4 años, nosotros como padres les estamos enseñando esto que dijimos de las normas sociales, ¿no? Donde es apropiado y además los hemos educado respecto a sus emociones. Cuando apareció el miedo, por ejemplo, los educamos sobre qué era sentirlo, que a veces el miedo nos protege de ciertas cosas, ¿no? Le ayudamos a entender esas cosas que les están pasando. Nosotros como padres no solamente debemos saber qué cosas van a desarrollar a qué edad, sino también somos guías de esas cosas que le pasan. Es decir, contestamos sus preguntas e intentamos que ellos también entiendan por el proceso por el que están pasando. Entonces, si nosotros los hemos ayudado a identificar sus emociones desde temprana edad, a esta edad, a los 5 años, ellos que ya han aprendido las emociones
que tienen a esta edad pueden saber en qué momentos es apropiado y en qué momentos no es apropiado, y ya no son tan reactivos como un bebé, ¿no? Que tiene hambre y se salta a llorar y a gritar en cualquier momento, ¿no? Ellos ya saben un poco más sobre el control emocional porque han entendido antes de todo sus emociones. ¿Qué más puede lograr un niño de 5 años? Pues ya no solamente corre y sube escaleras, sino también puede trepar, puede lanzar pelotas a distancia, salta, etcétera. Y ya domina actividades manuales mucho más complicadas, como por ejemplo abotonarse o amarrarse los zapatos, ¿no? Ya sabe hacer nudos, y también ya se puede comunicar de una forma mucho más fluida, tanto con niños como con adultos. Y en esta etapa también hay un gran desarrollo de la imaginación. Si ustedes quieren potenciar alguna habilidad que ustedes visualizan en sus pequeños, esta es la etapa, los 5 años. Y además también ya dibuja una figura humana mucho más realista, y esto hace referencia a que ya conocen no solamente el resto de personas, sino se identifican como una persona, y normalmente los dibujos que van a realizar van a ser de ellos mismos o de personas que conozcan. Entonces es muy común esta etapa que dibujen personas todo el tiempo, ¿no? Familias, a ellos mismos, a sus compañeros, a sus profesoras, o inclusive también a otro familiar. A los 5 años, ¿qué más pueden hacer? Pues buscan integrarse socialmente, es decir, por ejemplo, pasa mucho que niños se integran con el resto de niños y niñas con niñas, ¿no? Se separa un poco lo que es el género, eso suele ser lo más común. Si es que no pasa así, tampoco es algo que debemos preocuparnos, sino identifica que nuestro pequeño se puede relacionar, es mucho más sociable y se relaciona con diferentes géneros. Pero normalmente hay esta disgregación social. Se integra socialmente a los grupos que generan como iguales, niños con niños y niñas con niñas. ¿Qué más? Ya el pequeño desarrolló cierta clase de atención y en sus procesos cognitivos, por ejemplo, a desarrollar la memoria, que ya puede repetir historias cortas, ¿no? Es la etapa en la que a veces contarle algo a un pequeño significa que lo va a andar repitiendo por todos lados. Ya tienen una marcha adecuada, es decir, caminan como todos unos adultos, su vocabulario y su lenguaje ya es mucho más parecido al de un adulto, ya tienen un hábito para dormir, ¿no? Y más si es que nosotros como padres hemos brindado una estructura, un horario desde muy pequeños, entonces eso facilita también la adquisición de su sueño. Ya son totalmente independientes para su alimentación, diferente clase de alimentación, por ejemplo, frutas, verduras, etcétera. Ya se visten y se pueden desvestir por ellos mismos, porque ya también motrizmente tienen la habilidad para hacerlo. Eh, ya deben haber adquirido una tolerancia para poder separarse de sus papás. Esto es muy importante recalcarlo porque si hay pequeños todavía que al momento de separarse de sus papás a los 5 años lloran y gritan, es porque no se ha cumplido con el proceso de desapego que comenté al inicio de una forma adecuada. Entonces, trabajarlo para evitar que a los 5 años suceda esto, ¿no? Con los pequeños. Y si ya mi pequeño tiene 5 años y todavía tiene dificultad para el desapego o para la dificultad en la separación conmigo, entonces empezar a trabajar ese proceso de desapego de a poco, progresivamente, para no generarle algún pequeño trauma a nuestros pequeños. ¿Qué más pasa a esta edad? Él ya conoce qué son los límites, las normas y las consignas, y las respeta. Solamente esta adquisición de actividades se va a lograr si nosotros la hemos trabajado en casa. Si se dan cuenta, ahora, antes, al inicio de la presentación, las actividades se lograban por sí solas, ¿no? Su desarrollo físico al menos. Pero ahora que hablamos un poco más del desarrollo psicosocial o cognitivo, tiene mucho que ver con la intervención que nosotros como padres estamos dando. Entonces, por ejemplo, un pequeño que no se le ha brindado estructura, que no se le ha brindado normas o responsabilidades, ¿será completamente independiente de nosotros? No. Un pequeño que no se le ha brindado lo mismo, estructura, normas, límites, ¿respetará consignas? No. Entonces, depende no solamente del desarrollo para el cual él está listo, sino también de qué rol hemos jugado nosotros como padres en ese escenario. ¿Ok?
Entonces, a esta edad también ya tiene la capacidad de socialización y desarrolla nuevas amistades y entiende cuál es el proceso de estas amistades. Esto se logrará si nosotros no hemos intervenido más temprano para que pueda jugar con otros niños de su edad. Lo hemos enseñado a compartir, entre otras cosas. No. Entonces, todo depende mucho ahora, en este momento, a los 5 años, de lo que nosotros hemos hecho años anteriores. Y va a seguir siendo así. Cada etapa de desarrollo, desde ahora, niñez temprana, niñez media y adolescencia, va a depender mucho de las actividades que nosotros estamos haciendo desde el inicio. ¿Ok? Y bueno, también ya vemos que no solamente va a intervenir o va a entender cuentos o relatos o los va a memorizar, como les dije, sino también que va a empezar a plantear puntos de vista, ¿no? Es la etapa en la que los pequeños dicen, ah, no, eso no es así o no me parece, o intentan cambiar, intentan los primeros vestigios de su punto de vista, de sus opiniones, ¿no? Y también va a hacer preguntas sobre las cosas que lo rodean. Yo aconsejo que los padres no demos respuestas infantiles en esta etapa. Yo sé que todavía pueden considerar que los niños no pueden entender cierta clase de cosas. Si son cosas mucho más adultas, yo aconsejo que no las expliquen tal cual, pero tampoco les expliquen con mentiras, ¿no? Los pequeños ya están empezando a formar en su mente su biblioteca de información, entonces requieren de nosotros respuestas mucho más reales. De repente podemos utilizar alguna clase de cuento o analogía para hacerles entender, pero acordémonos que ya son información que van a colocar en su mente y que van a empezar a conservar y sobre eso van a empezar a construir la información sobre el resto del mundo. Entonces, tratemos de que estas respuestas, de repente cuando éramos más pequeños, dábamos respuestas un poco más infantiles, pero ahora en la niñez temprana, un niño de 5 años ya debemos empezar a hablarle con verdad. Quizás no tan franco, no tan con respuestas tan adultas, pero que tratar de explicarle esta respuesta desde el punto de vista de una analogía, de un cuento, de una canción, de algo, pero que sea una respuesta real. Ahora, voy a poner 3 casos para que ustedes los analicen, los piensen y ustedes me digan, según lo que hemos aprendido, si es algo normal o no. Hablemos del primer caso. Lucía, una niña de 5 años que tiene dificultad para decir la letra R. ¿Debo preocuparme? ¿No debo preocuparme? Póngale pausa, piensen, den una respuesta tentativa y les voy a dar la respuesta de acá un rato. Ahora, Gabriel, un niño de 4 años que moja la cama porque tiene miedo de algo o tiene pesadillas a los 4 años. ¿Debo preocuparme? ¿No debo preocuparme? ¿Cómo debo intervenir? Y finalmente Tomás, un niño de 7 años que golpea a sus compañeritos por quitarles juguetes. 7 años, Tomás. ¿Debo preocuparme? ¿No debo preocuparme? ¿Cómo intervengo? Respuestas. Lucía, con 5 años, si bien es cierto, el desarrollo fonológico acaba a los 6 o 7 años. Acordémonos que hay fonemas que aprenden mucho más fáciles que otros. De repente por ahí se me pasó comentarles, pero por ejemplo, fonemas mucho más fáciles para ellos son la C, la K, ¿no? La L, la M, la P. Y fonemas un poco más complicados, la R y la doble R. ¿Cierto? Entonces, y obviamente los fonemas trabados, alguna clase de diptongos. Entonces, a los 5 años todavía está en su proceso de desarrollo fonológico. De repente, si un niño tuviera 7 años, 8 años, ya me debería preocupar. Inclusive 6 años, si tiene 6 años y todavía no dice ciertos fonemas como la M, N, L, me debo preocupar. Pero con la R es uno de los últimos fonemas que logran aprender porque es uno de los más complicados, si es que no es el más complicado. Gabriel, un niño de 4 años que moja la cama por miedo, sí me debo preocupar porque, si bien es cierto, comentaba que hay una etapa en la que ellos generan miedos, un miedo que repercute en algo físico es algo que todavía no se ha superado. Entonces, no debemos dejar, si bien es cierto, es la etapa de obtener cierta clase de miedos,
o de generar cierta clase de miedos, acuérdense que nosotros como padres debemos generar alguna intervención hacia ello. Entonces, con 4 años que tenga pesadillas y encima que lo transmita desde algo físico como es la dificultad en el control de esfínteres, pues hay que preocuparnos. Acuérdense que la adquisición del control o la funcionalidad de su cuerpo ya debió ser adquirida a los 3 años, ¿no? Al menos de sus esfínteres. Entonces, a los 4 años que un niño moje la cama, sí debo preocuparme. 7 años, Tomás, que golpea a sus compañeritos porque le quita sus juguetes. Claro que debo preocuparme, porque primero dijimos que en la niñez temprana era la etapa prosocial de los niños, y que significa compartir, que son niños altruistas. Y él, pues, está casi saliendo de esa etapa y todavía no debería comportarse de esa forma, y más porque es un niño ya más grande y que no sabe compartir mediante el juego. Claramente es una conducta que debemos intervenir. Listo. Ahora, vamos a hablar de la otra parte de la conciencia de las características personales y comportamiento. Ya hablamos de la niñez, de la infancia, de la niñez temprana, y ahora vamos a hablar de la niñez media y de la adolescencia, ¿sí? Entonces vamos a hablar del rango de edad desde los 7 años hasta los 11 años, niñez media, y desde los 11 años hasta los 18, 20 años, adolescencia. Primero les voy a poner una situación en la que quiero que vean la actitud de los niños, vean la respuesta de los padres y ustedes tentativamente me den una edad, ¿ok? Entonces vemos que en el primer dibujo este niño no interactúa con otros niños y el padre es algo que lo ignora, ¿no? Que no le toma importancia. Más o menos a qué edad ustedes consideran que no hay que tomarle importancia si nuestro pequeño no se integra en el juego con otros niños. Pues aproximadamente, probablemente el primer año, ¿no? Porque dijimos que en el primer año todavía sienten mucho mayor comodidad desde el ámbito social con adultos. Ya desde el segundo año, o sea, podemos estar hablando de que este pequeño tenga 12 meses hasta 18 meses, y ya cuando cumple los 2 años ya genera un poco más de interés hacia inmiscuirse dentro de un grupo social. Puede ser inclusive un poco más, pero si es que el papá no le toma importancia, probablemente ese niño tenga entre 12 a 18 meses. Ahora, otra actividad, un pequeño o pequeña que no conoce la diferencia entre derecha e izquierda, es decir, no se ha desarrollado todavía plenamente su lateralidad, y el papá se preocupa. ¿Qué edad ustedes creen que tenga? Pues lo más probable es que ese pequeño ya debe tener al menos 5 años, ¿no? Y quizá inclusive 4 años. Y ya nos debemos preocupar si los pequeños no han adquirido estabilidad, porque acuérdense que a los 5, él ya, no, perdón, a los 4, él ya ha debido establecer completamente esta destreza. Finalmente, un niño que garabatea, sigue garabateando de la forma como aparece en la imagen, y el papá se preocupa, se asusta. ¿Qué edad ustedes creen que pueda tener? Pues debe tener probablemente entre 4 o 5 años, ¿no? Porque antes todavía los pequeños pueden garabatear, hacen dibujos libres, muy imaginativos, pero ya hablamos que a los 4 o 5 años ya ellos están dibujando la figura humana, ¿cierto? Y de una forma mucho más realista y al contrario, que es algo que les gusta dibujar constantemente. Finalmente, un niño que tiene dificultad para la atención y concentración, y los papás se muestran todavía muy tranquilos al respecto. El pequeño tiene dificultad para memorizar y los papás se encuentran relajados. Pues probablemente sea un niño que tenga 3 años o 2 años. Por eso los papás todavía saben que el proceso cognitivo de la atención y concentración no ha sido una habilidad ya conseguida, sino una habilidad que está en proceso. Y finalmente, un niño que tiene problemas con la conservación, en este caso es de
longitud, ¿no? Porque ve, por ejemplo, 5 fichitas, hay 5 fichitas azules y arriba hay 5 fichitas rojas, y para él hay más cantidad en la de arriba que en la de abajo. Esos son problemas con la conciencia de conservación. Y los papás buscan a alguien que lo asesore para ayudarlo. ¿Qué edad creen ustedes que tenga? Para que los papás se preocupen por buscar ayuda. Pues probablemente debe ser un niño con 5 años o, sí, 5 años, ¿no? Porque antes de eso, ¿se acuerdan que les comenté yo que los pequeños inclusive puede tener entre 3 a 5 años? Porque ya desde los 3 años cognitivamente empieza un desarrollo que va a continuar a lo largo de toda su vida hasta la adultez, que es el desarrollo de su inteligencia, de los procesos cognitivos, del entendimiento, de la profundidad de su pensamiento. Entonces dijimos que un niño muy, muy pequeño, por ejemplo, le muestras algo y si no pertenece a su rango visual, sale de su rango visual, él considera que dejó de existir. Pasa lo mismo con el volumen. A veces a un bebé, a un pequeño de meses, de 18, incluso hasta de 24 meses, le presentas en un vaso muy ancho una cantidad de agua y la pasas a un vaso mucho más delgado y alto, y para él va, como visualmente se ve con más volumen, entonces va a creer que hay más agua ahí, ¿no? Entonces, esas ideas de conservación, esa cognición no tan profunda, la van desarrollando conforme el tiempo. Entonces, si es que nuestro pequeño todavía en esa cierta clase de ideas de conservación tiene dificultad y tiene 4 o 5 años, pues hay que buscar a alguien que lo pueda apoyar. Listo, o estimular, ¿no? Porque acuérdense que todos los procesos cognitivos son algo que se va a ir desarrollando y que tiene mucho que ver con el rol que nosotros jugamos como padres de identificar algún problema y poder intervenir en el momento correcto. Ahora, rápidamente voy a pasar esto. Es una pequeña lista de las cosas que las responsabilidades según las capacidades de nuestros hijos a determinada edad. Por ejemplo, un niño de 2 a 3 años ya puede organizar sus juguetes porque ya puede recogerlos con sus manos, ya puede comer solo, dijimos que ya lo podía hacer, de repente todavía a los 2 años con su mano y a los 3 años ya con alguna clase de cubierto, ya puede tirar cosas a la basura porque dijimos que además ya podía empezar a lanzar, y colocar objetos, de cambiar de un bote a otro, ¿no? Entonces, y sacar y meter objetos de un frasco. Entonces, ya reconoce esa perspectiva de adentro fuera. Entonces, ya es una actividad que ha logrado y una responsabilidad que se le puede otorgar. Desde un ámbito de vista quizás de la dinámica o de la crianza Montessori, que es los juguetes o su contexto todo determinado para su edad, que es una idea que le brinda mucho más independencia, él ya, por ejemplo, puede empezar a regar las plantas, ¿no? Una actividad que le genere responsabilidad y además que le genere hábitos, porque acuérdense que hablamos de que el niño a los 3 años está empezando a desarrollar la idea de los horarios, ya tiene una cierta perspectiva de lugar y tiempo y espacio, ¿no? Entonces ya sabe que de repente todos los días riego mi planta, o un día sí, un día no, ¿no? Entonces, de paso, son los indicios para empezar a formar hábitos en nuestro pequeño. Ya puede llevar su ropa a la habitación y además dijimos que ya puede vestirse también solo, ¿no? Eh, pero completamente, o sea, vestirse de pies a cabeza puede de 4 o 5 años, porque dijimos también que su motricidad fina se agudiza, ya se puede poner sus zapatos, ponerse su camisa, ya puede asearse solo, ¿no? Ya puede poner la mesa, porque además tiene cierta perspectiva también de las cosas y de su funcionabilidad. Si queremos otorgarle inclusive muchas más responsabilidades, podemos hacer que le dé de comer a una mascota, ya puede tratar de fregar platos, al menos si es en la dinámica Montessori, que ellos tienen sus platitos de plástico chiquitos, ¿no? De 6 a 7 años ya puede hacer actividades mucho más de detalle, como hacer la cama, como organizar un escritorio, porque además ya tiene esa perspectiva de planificación. Ahorita lo vamos a tocar, pero en su cognición, como su cognición va avanzando,
Ya no solamente tiene la perspectiva de lugar, espacio, tiempo, sino también de organización, de planificación, etcétera. Puede preparar su mochila para el día siguiente, eso también le brinda estructura, le da hábitos y además que, como acabo de comentar, ya tiene adquirida la idea de la planificación, entonces puede preparar los cursos que le tocan para el día siguiente y puede empezar a usar cierta clase de aparatos, ¿no? De 6 a 7 años puede usar una aspiradora, etcétera. De 8 a 9 años ya hablamos, quizás bañarse solo ya lo podría hacer desde 6 7 años, pero completamente solo, quizás una regadera, ¿no? Ya lo puede hacer, a esa edad definitivamente ya puede bañarse solo, ya puede limpiar el suelo, ya puede barrer, ¿no? Cuidar de otro ser vivo, como puede ser una mascota, y ya puede preparar su desayuno también, al de 8 a 9 años, de 10 a 11 años ya puede limpiar su habitación, puede sacar esta mascota a pasear, ¿no? Porque ya tiene la suficiente fuerza para hacerlo, puede tender ropa, a los 12 años puede hacer la compra, puede sacar la basura, puede limpiar cosas mucho más finas como la cristalería o inclusive intentar coser un botón. Ahora, estas responsabilidades, si bien es cierto, son muy específicas, abren la conversación para que identifiquemos algo en este horario. Primero estamos hablando que de los 2 años a los 9 años hacemos las actividades dentro de casa, ¿no? Son responsabilidades un poco más localizadas. Vamos a tratar de plantear las responsabilidades de la misma forma que el pequeño empezó a descubrir su mundo. Primero fue en una habitación, ¿no? En su cuarto, en su cama, desarrolló habilidades. Después dijimos que buscaba conocer ya no solo su habitación, sino su casa, ¿no? Y después el mundo, salir de casa. De la misma forma, nosotros vamos a plantear las responsabilidades. Primero las podemos plantear dentro de su cuarto, cosas que estén íntegramente relacionadas con él. Después, mucho más generales dentro de la familia, actividades, responsabilidades en la cocina, en la sala, etcétera. Y ya después, afuera, ¿no? Una responsabilidad, por ejemplo, de afuera es hacer la compra, ¿no? Sacar la basura. Entonces, es importante, de la misma forma que ellos han descubierto su mundo, de esa misma forma empezar a plantear sus responsabilidades y acorde, de repente se les pueden ocurrir muchísimas más, pero siempre tienen que ser acorde en la etapa de desarrollo en la que se encuentran y en la edad, ¿sí? En las habilidades que ellos han logrado para poder cumplir a cabalidad con esas responsabilidades que le vamos a plantear. Ahora, hablemos de la niñez media. Un niño que ha cumplido ya los 6, 7 años. ¿Qué puede hacer desde el ámbito físico, cognitivo y psicosocial un niño en esta etapa? Tiene la capacidad para elegir de forma consciente, reflexiva y proactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que su cognición se vuelve mucho más, hay agudeza en la cognición, ¿sí? Mejoran sus procesos cognitivos, como por ejemplo su memoria, ya llega hasta cierto índice de logro. Por eso es que también ya hablamos de que en el colegio la cantidad de información que se le brinda a un niño antes de los 7 años es mucho menor que la que va a empezar a adquirir, ¿no? Entonces todo es progresivo y todo se correlaciona. Por eso es que los pequeños ya tienen más materias, mucho más difíciles, mucho más complicadas, y se les pide también eh, una clase de inteligencia mucho más profunda, mucho más pensada, mucho más pensar, agudeza en su pensamiento, ¿no? Ya no algo solamente superficial, sino intentamos conocer opiniones, intentamos conocer razones, pensamientos. Se puede hablar inclusive ya de un niño de esta edad, de inclusive aumentar sus habilidades para tomar una clase de perspectiva, ¿no? Y defenderla. Entonces, también desde otro ámbito hablamos de que su pensamiento se vuelve mucho más lógico, mucho más organizado y mucho más flexible. Entendimiento de cosas mucho más profundas. Además, aumenta su capacidad para poder clasificar las cosas en grupos, lo que llamamos nosotros en la semántica. Es más específico y empiezan a considerar el tema de las comparaciones, ¿no?
puede comparar cierta clase de pensamientos. Por eso es que también ya hablamos de una etapa en la que pueden empezar a tomar decisiones, obviamente mucho más infantiles, ¿no? Decisiones de su mejor amigo, del equipo que le gusta, etcétera. Pero ya hablamos de los indicios de la toma de decisiones. Y esto también es un pequeño indicio de que nuestro pequeño ya logra mucha más independencia, un pensamiento separado al de nosotros como padres. También se vuelven mucho más capaces para discriminar, con discriminar me refiero a separar, a agrupar en grupos, a clasificar objetos, tanto cercanos como lejanos, en función a su tamaño, ¿no? Entonces, visualmente también ya tiene, visoespacialmente tiene mayores capacidades. Y surge un mayor interés, obviamente, en las relaciones con sus compañeros. Aquí es la etapa en la que los pequeños quizás no se separan totalmente de los padres, pero ya inicia el proceso de separación de los padres. Mayor importancia a lo que considera su grupo apropiado, ¿no? Tratan de encajar mucho más cuando es en el colegio, y esta es la etapa en la que probablemente les afecta mucho más el interés o las relaciones que tienen dentro de la escuela. Es la etapa también donde se da mucho mayor caso de bullying o acoso, entonces hay que tener mucho cuidado. Y también inician los pequeños romances, ¿no? O preferencias entre amigos, etcétera. Aquí ya las emociones son mucho más conscientes, los pequeños son mucho más conscientes de sus emociones, las pueden nombrar, las identifican mediante un contexto y saben qué situaciones conllevarían qué emociones, ¿no? Un pequeño de esta edad te puede decir, tener 0 en mi examen me hace sentir triste, que mi mejor amigo no me hable me hace sentir enojado, etcétera. Pero ya las conocen y además se vuelven mucho más profundas. Al inicio, ¿se acuerdan? Hablábamos de alegría, tristeza, furia o enojo. Después hablábamos de miedo. Ahora podemos hablar inclusive de orgullo, de culpa, de vergüenza, ¿no? Emociones mucho más complicadas. Además, dentro de la parte del desarrollo de su identidad personal, se desarrollan, su identidad se vuelve un poco más compleja. Eh, Ahora, acá hay niveles. La identidad en este punto, si bien es cierto, es más compleja para ellos, sigue siendo infantil, ¿no? Por ejemplo, un niño de esta edad, tú le preguntas, no sé, ¿quién es Rodrigo? Y él te dice, Rodrigo eh, es el mejor amigo de tal persona, Rodrigo le gusta tal equipo, Rodrigo le gusta este color, Rodrigo le gusta tal materia, ¿no? O sea, es una identidad, si bien es cierto, pero todavía es una identidad muy infantil. Y en esta etapa es crucial que nosotros como padres cuidemos su autovaloración porque se está forjando la autoestima. Entonces, ¿por qué hay que tener cuidado con la autoestima? Vamos a identificar en la siguiente sesión que la autoestima es como una escalera de pequeños logros para lograr una adecuada autoestima. Por eso siempre hay que tener cuidado en esta etapa de no minimizar o dañar su identidad o sus preferencias o sus gustos, porque puede afectar en su desarrollo, no solo de su identidad, sino en su autovaloración, en cómo se siente él mismo respecto a él, ¿no? Entonces, cosas del exterior, como opiniones de sus compañeros, pueden afectar mucho. Tener siempre en consideración que en esta etapa hay que cuidar mucho su autoestima. Y en esta búsqueda de aprobación social también surge mucho lo que es la comparación social con sus compañeros. No se sientan ofendidos si en esta etapa de repente él vaya a compararse a ustedes y su vida y él mismo con otras personas. Es la etapa en la que ellos buscan encajar con el grupo social al que pertenecen y de repente van a decir, pero ¿por qué Juanito tiene? ¿O por qué Pepita hace así? ¿Por qué nosotros no? Bueno, etcétera. Entonces no es algo que tenga que ver con ustedes, sino es algo parte de entender la dinámica social en la que se encuentran. Y abre una puerta, además, esto es importante recalcar, abre una puerta muy importante para un espacio de comunicación con nuestros pequeños, hacerles entender ciertas cosas más complejas, ahora que ya, al menos en parte de su desarrollo cognitivo, tienen la posibilidad de entender ciertas cosas. Y finalmente mejoran en la lectura de sus emociones personales y de otros niños y comprenden las
intenciones y necesidades de otros niños, ¿no? Esto también ayuda mucho al inicio del proceso de su identidad, porque no solamente reconocer tus propias emociones, sino verlas en otras personas, ¿no? Entonces, eso también no solo hace que su trabajo de cognición mejore, sino también emocionalmente él está mucho más desarrollado. Ahora, el desarrollo cognitivo va a ser diferente en la niñez media, que es en el proceso en el que estamos, de 6, 7 a 12 años, que en la adolescencia, que viene a ser de 12 a 18 años. Entonces, en la niñez media hablábamos de que ya los pequeños podían combinar, es decir, mezclar varias, y esto lo vamos a aplicar no solo en el ámbito quizás lógico, matemático, sino también desde un ámbito social o psicosocial, ¿no? Por ejemplo, combinar y adicionar, esta etapa en la que les enseñan sumas, restas, multiplicaciones, etcétera, pero además él entiende esa perspectiva de combinar dos ideas o de juntar dos momentos, ¿no? Entonces su pensamiento es mucho más complejo, separar, sustraer, dividir, pero también discrimina, segrega grupos o genera semántica en él. Ordenar, comentábamos lo de la estructura en casa, que él ya tiene la posibilidad de organizar ese tipo de cosas, pero además desde un ámbito meramente educativo, eh, empieza a alfabetizar y ya sabe clasificar, etcétera, ¿no? Alfabetizar, decimos que ya lee y puede expresarse de una forma adecuada. Transformar, no solamente puede cambiar objetos y acciones, sino también que él entiende desde su pensamiento la idea de cambiar de opinión o de convencer a una persona, ¿no? Entonces, todo este listado no lo entendamos solamente desde algo meramente escolar, sino también desde un pensamiento un poco más profundo y complejo que van adquiriendo nuestros hijos. ¿Qué pasa desde el punto de vista del desarrollo cognitivo de los 12 a los 18 años? Pues ya no solamente tienen un pensamiento lógico profundo, sino también hay un pensamiento abstracto. ¿Sí? Entienden cosas que no son tangibles, mucho más complejas, más filosóficas. Tienen ya la capacidad para razonar a partir de principios conocidos, ¿no? Lo que significa que pueden formar inclusive sus propias ideas, generan sus nuevas preguntas, nuevas formas de solucionar algunos planteamientos, empiezan a tener una consideración de muchos puntos de vista, ¿no? Ya dijimos en la niñez media que ya los pequeños razonan y empiezan a tomar ideas o decisiones por ellos mismos, no necesariamente lo que los padres consideren correcto, es lo que ellos van a adquirir como correcto, sino quieren obtener su propio punto de vista. Ahora, en la etapa de la adolescencia no solo es que ellos quieren tener su punto de vista, sino que consideran muchos panoramas para poder tomar en la consideración el punto que consideran más correcto para ellos o más aceptable para ellos. Desde un punto de vista más sencillo, ¿cómo lo podríamos explicar? Por ejemplo, un niño que nace en una familia católica, en la niñez media, probablemente surja la pregunta, pues, ¿por qué ser católico? ¿Qué significa ser católico, no? De repente por ahí va a cuestionar algunas cosas que ha aprendido cuando era pequeño, en su infancia, en su niñez, decir, bueno, pero ¿por qué se hizo de esta forma, no? Y probablemente desde los 12 a los 18 años considere muchos más panoramas, ¿no? Soy católico, pero ¿qué otras religiones hay? ¿Qué otros pensamientos hay respecto a esto? Y a partir de eso tome una decisión. Entonces, de eso hablamos con todo lo que se ha dicho antes. Es un pequeño ejemplo, digamos, pero es un ejemplo aplicable a muchas otras cosas. Ideología política, filosófica, religiosa, inclusive expectativas de vida, ¿no? ¿Qué más? Esto significa también que va a comparar ya no solamente como pasaba en la niñez media, organiza y transforma sus ideas y las separa y las combina, sino ahora las va a comparar y las va a debatir, ¿ok? Genera cuestionamientos entre varios compañeros e inclusive a veces esto es algo un poco peligroso porque dependiendo del grupo al que pertenezca,
va a tratar de asemejar esas ideas al grupo al que genera más afinidad, ¿no? Por eso es que en la adolescencia todavía, si en la niñez media hay grupos marcados, en la adolescencia hay todavía grupos mucho más marcados y mucho más separados de alumnos o grupos de amigos mucho más separados. Estos son así, estos inclusive a veces, no sé si ustedes lo han visto en las películas o series, los estereotipan, ¿no? Grupo de atletas, grupo de inteligentes, grupo de, no sé cómo les llaman, nerds o estudiosos, no sé, grupo de tal o cual X. Entonces, en la niñez media se separan por afinidad, por gustos, quizás de series o de películas o de colores o lo que fuera. Y ya en la adolescencia se separan, pero por temas mucho más de estilos de vida, ¿no? Comparan y debaten con quienes ellos se sientan mucho más cómodos debatiendo y compartiendo sus opiniones, es donde se van a quedar. Y dependiendo también, obviamente, del contexto en el que se encuentren. Y finalmente, los adolescentes tienen un análisis, tienen un proceso de pensamiento. Entonces, para lograr identificar algo como verdadero, surgen muchos otros pasos antes de llegar a eso. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, porque a veces nosotros intentamos debatir con un adolescente o dejar caer alguna idea que ellos tienen, ¿no? Tratar de negar esa idea solamente desde el último paso, ¿no? Esto no es así porque es así, no. Intentamos que ellos tienen un proceso para analizar su pensamiento, entonces debemos ir por fases, de poco a poco, porque ya hablamos no de un niño, sino de un adolescente, un casi adulto, que tiene un pensamiento mucho más complejo. Ahora, durante la adolescencia voy a dividirla en tres etapas. La primera, vamos a decir que es una adolescencia temprana, después vamos a hablar de la mitad de una adolescencia y después de la parte final de la adolescencia. Al inicio hay ciertas cosas que van a ser notorias. ¿Por qué no lo marco con edades? Porque eso fluctúa, es decir, es irregular dependiendo de el contexto, dependiendo de cuándo empezó su desarrollo físico, ¿no? Un desarrollo físico que todos ya conocemos, ¿no? Para las chicas el inicio de la menstruación, ensanchamiento de las caderas, voz un poco más aguda, eh, etcétera, ¿no? Y incremento del busto, vello púbico, etcétera. Para los jóvenes, inicios de los sueños húmedos, eh, el ampliamiento de la espalda, crecimiento, igual vello púbico, bueno, etcétera. Los cambios físicos en la adolescencia son algo mucho más de dominio público, entonces es algo que todos ya conocemos. Ahora específicamente me voy a centrar en lo que va a ser desde el ámbito social, cognitivo, pero sobre todo de cómo intervenir nosotros como padres, ¿no? Que lo vamos a ampliar mucho más en la toma de decisiones, en la disciplina, en las normas en las siguientes sesiones. Entonces, hablemos del inicio de la adolescencia. Sabemos que al iniciar la adolescencia se utiliza un pensamiento mucho más complejo, enfocado principalmente en la toma personal de decisiones, tanto en la escuela como en el hogar. Entonces, podemos decir que el inicio de la adolescencia es como un cuestionamiento, como una destrucción de la identidad infantil que tenían cada uno de nuestros hijos, ¿no? Entonces, como ya hay pensamientos mucho más complejos enfocados en después tomar una decisión, entonces vamos a denegar ciertas cosas que como niños consideramos aceptables. Empiezan a mostrar o a usar sus operaciones lógicas formales, por eso hablamos de un pensamiento mucho más complejo, no solamente las tareas escolares, sino también tenemos que pensar que va a ser el proceso quizás, toda la adolescencia es el proceso de una crisis de identidad, de una rebeldía, ¿no? Entonces, este, obviamente, eso es algo que normalmente dentro de su desarrollo va a pasar. Qué tan impactante sea para nosotros como padres, qué tan fuerte y difícil sea un adolescente, depende mucho del trabajo que se ha hecho en la infancia y en la niñez. ¿Sí? Y qué tanta importancia y relevancia nos den a nosotros como padres también tiene mucho que ver con eso. Si nosotros no hemos dado espacios de diálogo
cuando eran niños pequeños, ¿no? En su niñez media, no los hemos dotado de amor, cariño, validación para que tengan una autoestima mucho más formada. Entonces, ahorita en la adolescencia va a ser mucho más difícil para nosotros como padres controlar cierta clase de cosas o ayudarlos a entender cierta clase de cosas. ¿Qué más va a pasar en el inicio de la adolescencia? Van a empezar a cuestionar principalmente la autoridad y las normas sociales porque están como denegando gran parte de lo que eran como niños. Entonces, en cristiano, digámoslo, una vez que han sido niños, salen de la niñez y ellos ya se identifican como adolescentes. Todavía no son adultos. Entonces, están en ese proceso de cambio de niño a puber o adolescente. Entonces, por eso es que tratan de negar aquello que para ellos es muy infantil y empiezan a considerarse como una persona mucho más autónoma, mucho más con responsabilidades, mucho más seria, entre comillas. Entonces, por eso es que deniegan parte de la identidad que tenían cuando eran niños. Y van a empezar a formar y hablar con sus propios pensamientos, con sus propios puntos de vista, y esto va a ser aplicado para variedad de temas. Ahora, una vez que al inicio de la adolescencia han tratado de negar aquello infantil que quedó en su niñez, lo van a tratar de dejar en su niñez y empezar algo nuevo, tienen que forjar una nueva identidad. Y ahí es donde viene, disculpen, y ahí es donde viene la mitad de la adolescencia. Entonces, ya cuestionaron de manera muy extensa su autoridad, la autoridad, las normas sociales, y ahora tienen que empezar a forjar su nuevo pensamiento, su nueva identidad, y por eso es la etapa en la que empiezan a formar su propio código de ética, ¿no? Se preguntan, ¿qué es lo correcto? ¿Qué me parece correcto? ¿Qué considero que está bien? ¿Qué considero que está mal? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿No? Empiezan a formar también diferentes posibilidades y empiezan a desarrollar su identidad a base de preguntas como quién soy, dónde estoy, qué quiero, ¿no? Porque ya no tienen esa identidad infantil, ya la destruyeron, ya la cuestionaron, ya, digamos, en la primera etapa son sumamente rebeldes, ¿no? Van en contra de todo lo que para ellos les impida, signifique algo que les retenga, ¿no? Entonces es una etapa un poco comprensible, pero es una etapa por la que van a pasar para poder denegar todo aquello que era cuando eran niños y en esta etapa, en la mitad de la adolescencia, ya empiezan a forjar nuevas ideas, nuevas posibilidades sobre su identidad y generan que se generan básicamente a través de preguntas, que me parece lo correcto, ¿no? De repente, en esta etapa nosotros vamos a ver que nuestros pequeños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nos empiezan a preguntar cosas mucho más filosóficas sobre temas mucho más serios. Entonces también es muy importante cómo nosotros vamos a reaccionar hacia esos temas, ¿no? Y el punto de comunicación, debemos prepararlos a ellos para cualquier cantidad de temas que ellos vayan a generar o ideas que ellos van a generar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo preparo a un adolescente para temas que pueda o posibilidades que pueda generar en el mundo? Lo preparo hablándole de la economía, del trabajo, del ahorro. Lo preparo hablándole de las identidades sexuales, de las relaciones íntimas, de las relaciones de pareja. Lo preparo hablándole de la universidad, del trabajo, del proyecto de vida. Todas esas cosas hay que intentar hablarlas con nuestros pequeños antes de que lleguen a esta mitad de adolescencia. ¿Por qué? Porque es mejor que escuchen esa información por parte de nosotros que después la intenten buscar en sus pares, en sus amigos que están en las mismas disyuntivas y con los mismos cuestionamientos, o peor aún, que lo busquen en algún eh, medio de comunicación como puede ser la red, el internet, ¿no? Algunas páginas de búsqueda, ¿no? Porque todas las personas pueden escribir cosas en internet, pero es mejor que esa información, es mucho mejor que esa información la obtengan de nosotros. ¿Qué más pasa en este año? Pues empiezan a considerar posibilidades sobre sus metas futuras.
qué quiero hacer en el futuro, a qué me quiero dedicar, quiero tener familia, quiero tener hijos, no quiero tener hijos. Y además también empiezan a hacer sus propios planes, ¿no? Empezar a pensar a largo plazo. Entonces, van a ser, esta etapa es muy de cuestionamientos, de repente hasta cierto punto muy filosófica, ¿no? Porque le buscan un sentido a su vida. Dicen, bueno, yo he nacido para hacer tal cosa, inclusive van a aferrarse a cierta clase de idea de su futuro. Entonces, ¿qué nosotros como padres aconsejo no debemos hacer? Destruir esa ilusión que tienen, ¿no? Algunos jóvenes, perdón, salen de esta etapa pensando, aferrándose a una idea de que no, yo voy a ser jugador de fútbol, como Messi, ¿no? O voy a ser cantante, voy a ser actriz. Otros tendrán ideas un poco más realistas, ¿no? Voy a ser médico, doctor, abogado, etcétera. Quiero tener hijos, no quiero tener hijos, me quiero mudar, quiero viajar, ¿no? Entonces, todas esas ideas hay que considerarlas como aceptables, porque acuérdense que siempre debemos validar las ideas de nuestros hijos, pero siempre tratar de generar, no matar esa idea, pero traerla mucho más a la realidad, para que él mismo resuelva ese cuestionamiento que él tiene, ¿no? ¿Qué vas a hacer para lograr esto? ¿Cuál va a ser tu primer plan? ¿Cómo lo vamos a lograr? Ponle una meta o una etapa de tiempo para lograrlo. ¿Qué vas a hacer si eso no funciona? ¿Tienes un plan B? ¿No? Entonces, tratar de acercar esa idea al campo de la realidad, de lo posible. No ir de frente con, no, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir eso? Nunca vas a lograr eso, ¿no? Entonces, no abrimos espacio de comunicación o espacio de confianza para que ellos recurran a nosotros para establecer esos planes a futuro. Y finalmente, la última parte de su adolescencia es la etapa de la toma de decisiones. Ya probablemente estén en el límite de la etapa de la adolescencia, ¿no? Con 17, 16, 18 años. Y es la etapa también en la que van a salir del colegio. Entonces ya no solamente ellos se consideran casi adultos, sino que la sociedad y el mundo y todo le está diciendo que ya son adultos. Tienen que tomar una decisión respecto a su carrera, tienen que tomar una decisión respecto a su futuro. Hay muchas decisiones que se tienen que tomar. Entonces, desde el ámbito de su desarrollo, obviamente, tienen un pensamiento mucho más complejo para enfocarse en conceptos eh, más centrados en ellos, en la toma de decisiones personales, ¿no? También cada vez más tienen pensamientos acerca de los conceptos globales, tales como la justicia, la política, la historia, ¿no? Incluso la economía. Entonces, ya nosotros debemos permitir también que su idea del mundo sea mucho más globalizada, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres viajar? Este, Donde hay inflación, qué países su economía está bien, está mal, ¿no? Entonces, se dan cuenta que nosotros también podemos abrir esa puerta para que su pensamiento sea mucho más global. A eso se refiere ese punto. También ya empiezan a debatir y desarrollar intolerancia sobre puntos de vista opuestos, ¿no? Esto es algo muy de adultos, pero es parte de esta etapa, un poco que se cierran aquellas posibilidades que consideran opuestas a las que ellos habían planteado en un inicio. Hasta cierto punto son muy idealistas, soñadores, y como padres yo no aconsejo matar ese idealismo, pero otra vez repito, traer esos sueños, esas cosas a la realidad y plantearles la forma correcta para cumplir sus sueños, entre comillas, ¿no? Porque hay metas a corto plazo, a largo plazo, es perseverancia, es trabajo, es estudio, es sacrificio. Entonces, todas esas cosas van a ser en vano si las enseñamos en esta mera etapa. Entonces, yo lo aconsejo que se enseñe, se comunique, se trabaje desde la niñez, temprana, media, y si es que no lo hemos hecho, reforzarlo mucho más al inicio de la adolescencia, para que ellos entiendan en este punto que no es que nosotros estemos en contra de ellos, sino que se necesita todo eso, darles ese panorama amplio de todo lo que se necesita para lograr sus objetivos que ya han pensado y han planificado. También
es importante que en el tema de las carreras separemos mucho la idea de lo que nosotros queremos de los que nuestros jóvenes quieren. Pasa mucho y yo como una persona que hace no mucho estaba en la universidad, es algo que se ve muy seguido que los jóvenes estudien cosas que sus padres quieren y después lo dejan o no ejercen esa carrera. Entonces, no imposibilitemos no limitemos las posibilidades de nuestros hijos y tratemos de plasmar nuestras emociones o sentimientos en ellos. Acuérdense que son dos personas completamente diferentes. Nuestro hijo no es una parte de nosotros o nuestra hija no es una parte de nosotros, sino debemos permitirle tomar sus propias decisiones y todo aquello que nosotros digamos o no abordemos de una forma correcta en la adolescencia va a ser algo de lo que después va a repercutir en su adultez. Acuérdense que les dije que todo lo que hagamos en cierta clase de etapas y no lo abordemos bien, vamos a ver los resultados en la siguiente etapa. Entonces va a pasar lo mismo con la adolescencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con tratar de plasmar nuestras emociones y deseos en nuestros hijos. Y finalmente también, y hacerle comprender el rol de adulto que inminentemente se le viene, porque ya es un joven, ¿no? Pero cumplido los 18 años, él es un adulto legalmente. eh, ya no puede tener esa idea de supremacía, de que nada le va a pasar, de que sus decisiones no conllevan consecuencias, sino todo lo contrario, de saber que ahora estas consecuencias son mucho más severas, ¿no? Hablarles de la ley, de los castigos penales, ¿no? Entonces, todas esas cosas son cosas que ya deben identificar llegadas en esta última etapa, este último trecho, porque cuando ellos cumplan 18 años, ya no solamente van a ser adultos por la forma como se sienten, van a pertenecer dentro de su desarrollo físico a la adultez, sino también el mundo los va a ver como unos adultos. Por más que tengan 18, 19, 20 años, que uno dice, bueno, todavía son jóvenes, adultos temprana, ¿no? Son recién adultos, pero cualquier cosa que ellos puedan hacer, acuérdense, puede repercutir en su posible futuro. Entonces, eso tienen que estar sumamente conscientes de eso, porque a veces los jóvenes que recién salen de la adultez todavía conservan ciertas ideas de la perdón, que recién salen de la adolescencia todavía conservan ciertas ideas de esta etapa, ¿no? Como que nada va a pasar o como que todavía son muy jóvenes, que nada les puede afectar, que las consecuencias no van a alcanzarlos a ellos, ¿no? Y es un pensamiento muy de joven. Y a veces pasa, por ejemplo, que hay jóvenes que por juegos en esta etapa cometen delitos, ¿no? Por pequeñas bromas, delitos menores, o no miden sus consecuencias y pasan cosas que se les escapan de las manos. Entonces, también es importante que nosotros como padres hacerles entender cuál es el rol que van a empezar a cumplir dentro de la sociedad. Finalmente, a ver, finalmente, aquí hay 4 pasitos para intentar promover un desarrollo cognitivo sano. El primero sería lo que les comenté, animarlo a que comparta sus ideas y pensamientos con nosotros, un espacio de comunicación sano, abierto, libre, en el que nosotros hemos debido forjar antes de la adolescencia para que se logre, si no lo hemos forjado, trabajar para intentar que se logre durante la adolescencia, que va a ser un poco más difícil. Después, alentarlo a que piense de manera independiente, que piense según sus posibilidades, sus aptitudes, que él ha reconocido en él, ha hecho un escáner de las cosas que él es, de las cosas que él puede, y según eso, autónomamente tome sus propias decisiones. Después de la parte 3, lo siguiente que debemos hacer nosotros es ayudar a fijar sus metas a mediano, corto y largo plazo y retarlo a que piense en las posibilidades del futuro, que tenga diferentes planes de respaldo, ¿no? Y finalmente, en la cuarta, lo último que debemos hacer siempre es felicitarlo por las decisiones que ha tomado, que han conversado, que han tomado de una forma adulta una decisión real, posible, y ayudarle a reevaluar las decisiones que no hayan sido muy buenas, ¿no? Nosotros como padres, obviamente, no yendo directamente a atacar su decisión, sino tratar desde la razón
conseguir que él entienda cuáles son las posibilidades reales. Bueno, acá hay un pequeño ejercicio de yo padre y yo hijo, que es cosas que tú conoces, que tu hijo adolescente desconoce, pero que debería saber. Acá abro la pregunta, ¿qué cosas consideran ustedes que un joven, un adolescente ya debe saber a esa etapa? Pongo algunas respuestas, seguramente ustedes ya lo han empezado. Planificación financiera, ahorros, entre otras cosas, conocimientos administrativos básicos de su dinero, e inclusive de la forma como se rige, ¿no? Uno empieza a trabajar y decide ONP, NP, ONP, AFP, perdón, seguro social, o sea, conocimiento también sobre respecto a sus primeros trabajos, qué conlleva, qué le debe dar la empresa, ¿no? Em, También cómo va a ser su vida universitaria. Plantearle la posibilidad de, ya tú entras, eres bachiller, después tienes que sacar tu título, después tienes que colegiarte, después un posgrado o maestría, qué es doctorado, ¿no? Todas esas cosas debe saber un adolescente. ¿Qué otras cosas debe saber el adolescente? Planificación familiar para evitarla principalmente a esa edad, ¿no? Hablar de sexo, de su sexualidad, de todas esas cosas previenen embarazos, previenen malas decisiones. Y bueno, por ahí alguna otra idea que ustedes planteen. Finalmente, una pequeña dinámica, uy, aquí está, una pequeña dinámica para acabar, que tiene que ver con problemas y soluciones. Opinemos. Una joven que ignora a sus padres, cómo podríamos intervenir, que insulta, que agrede a sus padres, una joven que sufre de bullying, cómo se puede interpretar, cómo se va a solucionar, ¿no? Una niña o una joven que tiene un pensamiento muy fijo respecto a su imagen corporal, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué posibilidad puede haber en este caso? ¿No? Todas esas cosas son cosas que visualmente podemos identificar. Por ejemplo, en este primer caso, dijimos una joven que ignora a sus padres, que agrede o pelea a sus padres, de repente puede ser que esté sufriendo alguna clase de acoso parecido en el colegio, ¿cierto? Igualmente acá, una joven que está siendo molestada o que ve que en su grupo social hay muchos que critican su aspecto físico, puede generar alguna clase de desorden respecto a su percepción física, ¿no? Alguna clase de disformia corporal, ¿no? Entonces, todas estas cosas, si bien es cierto, las planteo muy rápido, las planteo para que ustedes identifiquen que un cambio en el comportamiento de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, puede tener una explicación mucho más profunda. Al igual que cuando ellos eran pequeños, sus respuestas o las soluciones a ciertas cosas eran mucho más sencillas, mucho más directas, porque esa es la forma en la que los pequeños procesan sus emociones, sus sentimientos y los transmiten. Cuando son adolescentes, ya dijimos que su cerebro es mucho más complejo, su pensamiento es mucho más complejo, entonces si hay un cambio durante la adolescencia o durante la niñez media en su conducta, debe haber una respuesta acorde a su edad que debe ser mucho más complicada, mucho más diferente y tiene normalmente la mayoría de veces que ver con su medio, con sus pares, con su grupo social. Entonces hay que tener mucho cuidado y si bien es cierto, no ser un papá helicóptero que está ahí atrás inmiscuyéndose en las cosas de nuestro adolescente, de nuestro joven, sí hay que estar desde una distancia prudente, cercano a las actividades de nuestros hijos, a los que ellos hacen, a lo que buscan en Internet, quiénes son sus amigos, ¿no? Siempre saber, intentar principalmente que ellos nos comenten y si no saber por la parte de afuera cosas de su medio. Sin inmiscuirnos, sin violar su privacidad, sin nada de eso, sino generar esa confianza para que ellos nos comenten y también estar en un ambiente tan sano en el que podamos, digamos, hablar con el maestro o conocer
al menos de vista a sus amigos, a sus compañeros, etc. Es importante seguir relacionándonos con nuestro hijo. Si bien es cierto, él ya probablemente busque algo de distancia, conocer sobre la vida de nuestro hijo va a facilitar que si por ahí identificamos alguna clase de cambio de comportamiento, facilita el saber cuál es el origen del problema. Bueno, y eso sería todo por la sesión del día de hoy. La sesión 2 la pueden encontrar aquí abajo. Les invito a continuar con la sesión 2 y culminar con la sesión 3.